Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Somos la generación profetizada, tan esperada. El diseño de su amor, hijos de Dios. Somos la generación que no se vende, que nadie detiene. No somos evolución, somos el plan. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación separada. Decimos ya basta, no pueden comprarnos, el precio es muy alto. Aquí proclamamos, somos la generación de Dios y no somos un error. Vemos a Jonathan, a José, Salón, Jennifer, Santiago. Somos pacto de su amor, la solución. Somos. Es importante desde su adolescencia que puedan entender el gran beneficio que hay en servir a Dios y sirviendo a Dios, por ende sirviendo a otros. No pueden comprarlos, el precio es muy alto. Me sentí muy feliz haciendo todo ese como servicio para Dios. ¿En qué crees que eso te va a ayudar cuando tú crezcas? Como para más grande, como cuando yo ya voy como a ser... yo ya voy como a ser más grande y bueno, voy a tener mi casa, entonces creo que voy a tener que hacer esas cosas. Sí, porque puedo ayudar a otras personas a hacer lo mismo, a servir a Dios, porque con Dios todo mejor. Ok, gracias, Christine. Bueno, me sentí muy feliz porque yo sé que lo que hice era algo que Dios quería. Él nos mandó a hacer por usted, Pastor Jesse, y yo sé que va a servir. Entonces, cuando tenemos que hacer eso otra vez, yo sé que es para Dios y es lo mejor para la iglesia. Gracias, Shalom. Sí, me sentí muy feliz que yo podía servir a Dios y hacer lo que Él dijo. Y sí. ¿Por qué crees que esto te va a ayudar cuando seas grande? Aunque cuando crezcas vas a tener tu profesión, vas a ser una profesional en lo que Dios quiere que tú hagas. Pero, ¿por qué crees que esto te va a servir también? Eso me va a servir porque cuando yo soy grande, yo puedo servir a otras cosas y como enseñarle a otras personas a qué hacer. Gracias, Valentina.
pues no me gusta de por sí trabajar con tierra. So fue un poco no que me gustó, pero si era para Dios lo tenía que hacer para excelencia, de excelencia. So, yeah. ¿Crees, Katherine, que esto te va a ayudar en tu profesión y en tu ministerio cuando crezcas y Dios te haga tu llamado? Sí, porque si es algo que tú no esperabas hacer, no te va a poner incómodo al comienzo, pero si lo quieres, si es el propósito de Dios para ti, tienes que hacerlo. Gracias, Katherine. Fue divertido. Pero, ¿crees que esto te va a ayudar para cuando tú crezcas? Ajá, porque si yo desde chiquita empiezo a hacer esto, a ayudar en la comunidad de la iglesia, a ayudar con las plantas, y aquí también voy a poder ser capaz de ayudar de más en la iglesia y también aquí afuera. Gracias, Valeria. Y esta es la generación de Dios. Formados para servir a Dios. Cuando nosotros todavía seguimos ciertos patrones en nuestra vida que son malos, que son pecaminosos, nuestra vida no irá bien. Y lo que le pasamos a las siguientes generaciones tampoco. Por lo tanto, necesitamos ser sanos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahora, hay consecuencias de las acciones y decisiones tomadas en una generación para la siguiente. Toda decisión que usted tome ahora afectará la siguiente generación. Y si ahí no hay un remedio, afectará la siguiente y la siguiente y la siguiente. Atarán a las personas que vienen detrás de nosotros. Por esas razones es común observar esos patrones de los cuales te hablé: divorcio, alcoholismo, comportamientos adictivos, abusos sexuales. Ojo a esto, no solamente de gente que abusa. Han sucedido cosas que en una generación abusaron a alguien y en la otra abusaron a alguien de la misma familia, abusaron a alguien. Es una ley y por eso hay que venir a Cristo y hay que vivir como Cristo dice y hay que descubrir eso y hay que sacar eso de nuestra vida en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, por el crecimiento espiritual que Él nos ofrece. Hijos que huyen de la casa, relaciones matrimoniales mediocres, desconfianza a la autoridad, embarazos fuera del matrimonio, generaciones donde en cada generación hay una o más jovencitas que viven la situación de embarazo fuera del matrimonio. Si eso ha sucedido en sus generaciones anteriores, hay que cortarlo. Y si eso ha sucedido en nuestra comunidad, hay que cortarlo para que nuestras generaciones sean benditas de parte de Dios y las generaciones venideras también. Eso es una ley espiritual y se cumple. Entonces míreme acá, estoy en el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Sanidad generacional. Entonces la pregunta que le quiero hacer, míreme acá, porque usted tiene que llevársela y responderla, es: ¿dónde aprendiste lo que sabes acerca de la vida y cómo vivirla? ¿Dónde aprendiste lo que sabes acerca de la vida y cómo vivirla? ¿Dónde aprendiste lo que sabes acerca de la vida y cómo vivirla? La siguiente pregunta tiene que ver con la misma. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? Lo que aprendiste acerca de la vida y cómo vivirla, ¿está en línea con la palabra de Dios? Ya yo sé la respuesta de la primera para todos ustedes. El lugar donde usted se crió, la familia donde se crió, ahí aprendió. Y si está en contra de la palabra de Dios, pues usted tiene que cortar con ese cordón umbilical espiritual. Aleluya. Y atarse al cordón umbilical que viene desde Abraham hasta Cristo Jesús, para vivir diferente, para vivir siguiendo a Jesucristo. Levante la mano los seguidores de Jesucristo. Porque seguir a Jesucristo, seguir a Jesús, tiene que ver con cómo vivir la vida a la manera de Cristo. No cómo vivir la vida como yo quiera, como la vivieron mis antepasados, como lo hacían ellos, como arreglaban ellos, no. Ahora, hay algo importante. Diga conmigo, esa es mi historia. Todos tenemos una historia. Hay por ahí un website en los canales americanos,
ancestors.com, losancestros.com. Eso es para gente que llegó aquí en Estados Unidos desde hace muchísimas generaciones. Y ellos comienzan a buscar y trazan, y hasta Europa, de donde venían los primeros personas que venían. Y es tremendo porque todos tenemos una historia familiar. Y usted tiene que familiarizarse con esa historia familiar. ¿Qué hubo en mi familia? Idolatría, divorcios, quizás hubo abusos domésticos. ¿Qué hubo en mi historia? ¿Cómo veían a Dios? ¿Cómo se relacionaban con Dios? ¿Había idolatría o se conocía al Dios verdadero? ¿Qué principios se vivían en el matrimonio, en la familia, con los hijos? ¿Qué ética había? Honestidad. Todos hemos recibido cosas buenas, pero necesitamos descubrir las que no son buenas a través de conocer nuestra propia historia familiar. Entonces aquí viene algo. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Levante la mano el que quiere conocer más a Dios. Entonces muchos quieren conocer más a Dios, pero ellos mismos no se conocen, ni aprenden ni crecen en conocerse a sí mismos. ¿Qué te hace pensar que tú quieres conocer a Dios, el ser supremo, creador del cielo y la tierra, cuando tú no estás creciendo en conocerte a ti mismo? Cuando yo estudio mi historia familiar, yo me conozco a mí mismo, crezco en conocerme a mí mismo. Mucha gente no cambia, no crece, no prospera en Dios. Es más, ya ni creen. Cuando les hablo de que uno en Dios prospera, yo no creo eso. No es culpa de Dios, es la palabra, y culpa mía tampoco, es su culpa. Es tiempo de que crezcas, es tiempo de que madures, es tiempo de que reconozcas de qué pata cojeas y de dónde vino la cojera de esa pata. Y comiences a decir: Señor, yo necesito entrar en un discipulado, porque el discipulado no es solo la cartilla o las cartillas. El discipulado es estudiar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida en esas áreas donde necesito sanidad, restauración, cambio, transformación. Y si yo no lo hago, entonces ¿cómo yo pretendo sanar las generaciones siguientes? Al contrario, vamos a darle modelos viciados a las generaciones siguientes, porque nuestros jóvenes y nuestros niños no harán lo que se les dice, sino lo que ven hacer. Esto le bendice a usted, porque esto lo va a llevar a usted a que usted se levante a cambiar, a crecer, a cortar con aquellas cosas. Diga conmigo: tengo una historia y tengo un destino que cumplir. Ahora yo tengo una frase: para que tú llegues a tu destino, ojo a esto. ¿Cuántos quieren llegar a su destino profético, cumplirlo en la tierra? Tú tienes que trepar sobre tu historia para llegar a tu destino. Dile a tu vecino: trepa sobre tu historia para que llegues a tu destino. Hasta que tú no confrontes tu historia, tú no puedes pensar que vas a llegar a tu destino. Tú tienes que ser lo suficientemente radical para salir de tu historia y entrar en tu destino. Oh, yo dije salir de tu historia negativa, pecaminosa o lo que sea, y entrar en el destino de Dios. Si no sales de allí, no podrás entrar en lo de Dios. El día que prediqué a los jóvenes, yo ya estoy cerrando este primer punto, yo puse como ilustración un pasaje de la Biblia. Y no lo pensaba hacer, pero ahorita lo voy a hacer. De un episodio de Jesús. Jesús va con sus discípulos y mucha gente lo sigue. Sale Jairo, el principal de una sinagoga, y le dice: mi hija está gravemente enferma, ven a mi casa y sánala. Se están moviendo hacia allá, y en eso aparece una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, que había gastado todo su dinero, que había ido a todos los médicos, que estaba muriendo, y decía: si tan solo yo puedo tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Usted dice: ¿qué tiene eso que ver con lo de ahora? Es interesante que en el recuento que Lucas hace, dice que la hija de Lucas tenía 12 años y la mujer enferma tenía 12 años de enferma. Y cuando yo vi eso, yo tomo
ese pasaje como una ilustración. A la mujer mayor como la generación mayor y a la niña que está muriendo como la generación menor. Y si usted mira las estadísticas de lo que vimos la semana pasada, pues entonces usted va a ver, la mujer viene y lo toca. Y si miramos a esa mujer como la generación antigua, como la generación de los más adultos, digan amén los adultos, estamos viendo una generación que se está desangrando, que está perdiendo vida, que está perdiendo visión, que está perdiendo, está ahí arrastrando la chancleta. De pronto me salvo, de pronto la voy a hacer. Esa es la generación. O sea que es una generación que necesita. ¿Y qué tiene que ver con la historia de ella? Pues ella tenía una historia cultural y familiar en la cual decía, allá va el rabino que te puede sanar, pero en tu tradición familiar tú no puedes acercarte porque eres mujer. Tú no puedes acercarte mucho menos porque tienes un flujo de sangre, tú tienes que mantenerte enferma, tú tienes que quedarte al margen, aunque tú sabes que si te acercas a él te puedes sanar. Ahí se ve una generación que está enferma, que tiene tradiciones, que tiene ataduras, pero ella va por encima de su historia y dice, aunque en mi casa me hayan enseñado que no me puedo acercar al rabino, aunque en mi casa me hayan enseñado que no puedo acercarme a un montón de hombres, porque todos los que rodeaban a Jesús eran hombres, aunque en mi casa me hayan dicho que cuando tengo un flujo de sangre no puedo tocar al rabino, yo quiero decir que voy por encima de mi historia, y si tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. No me importa lo que me enseñaron en mi familia, en mi casa, lo que se ha practicado. Yo sé que si puedo tocar a Jesús, seré sana. Y lo toca y es sana. Y ojo a esto, porque entonces en el mismo momento que ella es sana, Jesús dice, algo salió de mí, salió virtud, lo que sea. Ojo, cuando esta mujer comenzó a estar enferma, la otra había nacido, la niña había nacido. Cuando ella crecía en su enfermedad, la mujer, la otra estaba creciendo a rumbo a llegar a 12 años para en ese tiempo entrar en una situación de muerte. Cuando vimos la semana pasada la generación que solamente el 4% cree es una generación muerta, en el momento en que se descubre todo y Jesús le dice, mujer, eres salva, tu fe te ha salvado, viene alguien y le dice al oído a Jesús, le dice, la niña murió, ya no te afanes, no te preocupes, ya no hay necesidad de que corras para donde Jairo. Y él dice, oh no, yo no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y entonces él va hacia la casa, gloria a Dios, saca a todos los incrédulos, fuera todo incrédulo, y se queda allí solamente con los padres de la niña. Y entonces toca a la niña, levántate niña y vive. Y la niña se levantó. La generación que se había muerto fue resucitada por el toque de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, yo no sé si alguien me está entendiendo. Porque alguien puede decir, ese temita de la generación, eso está como difícil, eso está como difícil. Bueno, si la generación antigua, levante la mano los más adultos, levántenla por favor, no disimule su edad. Amén, gloria a Dios. Si nosotros los más adultos, aleluya, tenemos ya el conocimiento, la madurez por años que tenemos, nosotros tenemos que ser como esa mujer. Yo voy a salir de mi historia, de las maldiciones generacionales. Yo voy a tocar a Jesús, yo voy a tocar a Jesús, yo voy a tocar a Jesús, yo voy a tocar a Jesús. Pero hubo alguien de esa generación de adultos que era Jairo y dijo, ven a mi casa de todas maneras porque hay una generación muerta. Entonces nosotros los adultos tenemos que llevar a Jesús a la nueva generación, para que nosotros lo hemos tocado a él, pero nosotros llevando a Jesús, Jesús toque esa generación y la resucite en el nombre. Hermano, yo no sé si alguien se anima, se emociona en esta mañana. Cierro este punto con esto. Tú tienes que conocer a Dios y tener un sentido profundo de la grandeza de Dios. Te abusaron, te maltrataron, no te cuidaron. Dios va a usar eso para tu bendición y para la de otras generaciones. Admite con honestidad las cosas malas, no solo las buenas que hubo en tu familia. Hello. Admite las tristezas, las pérdidas, lo que se hizo mal, y clama a Dios por la sanidad. Porque si hay algo que ata son las heridas no sanadas. Y en nuestras familias nos hirieron alguna vez. No tengo rencor, ya perdoné todo, amo a mi familia, quiero que se salven los que no son salvos en el nombre de Jesús. Pero yo quiero dejar un legado de bendición a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Y necesitamos aprender a caminar con Dios. Número 2, primer punto, ¿cuál es? Sanidad de las generaciones. Número 2, diga conmigo, se hace, y ahí viene el título del punto número 2, con un cordón de 3 dobleces. Diga conmigo, cordón de 3 dobleces. ¿Sabe lo que es un cordón de 3 dobleces? Una trenza. Cuando se hace un cordón de 3 dobleces no hay quien lo reviente. ¿Cuáles son los 3 dobleces que necesitamos para vivir así?
Dígalo conmigo, la palabra, la familia y la iglesia. A ver, con ánimo, por favor. La palabra, la familia y la iglesia. Toma un cordón de 3 dobleces para pasar el evangelio a las siguientes generaciones y que sean poderosas sobre la tierra. La palabra, la familia y la iglesia. La palabra tiene que ser el fundamento. A los niños y a los jóvenes no se les puede enseñar cualquier cosa. Y también tenemos que cuidar lo que ellos dejan entrar en sus espíritus. Tenemos que ser intencionales en enseñar la palabra. Entonces ahí entra la familia. La palabra se enseña en la casa, pero la palabra también se enseña en la iglesia. Son los dos lugares. De verdad, las únicas escuelas que deberían tener los niños son la familia y la iglesia. Oh, dile a tu vecino, las verdaderas escuelas para nuestras nuevas generaciones son la familia y la iglesia. ¿Habrá algún joven que lo cree? ¿Habrá algún joven que lo cree? ¿Habrá algún joven que lo cree? Amén. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Habrá algún adulto que lo cree? Se necesita eso. Y la palabra es fundamental. Yo pregunto, ¿cuánto de la palabra hablan en tu casa versus cuánta televisión y porquerías en el internet miran? Hay familias adictas a la televisión, adictas al fútbol español. Ni siquiera al de su país, al español. Catrachos del Real Madrid, mexicanos del Barcelona. It's weird. ¿Y cuánto de la palabra se habla en tu casa? Y nosotros, ojo, los que ya no tenemos niños en nuestra casa, ¿qué conversaciones y qué influencia con la palabra le damos a nuestros niños y jóvenes en nuestra comunidad? La palabra tiene que ser fundamental y tiene que prevalecer por encima de todas las cosas. Porque si no les enseñamos la palabra, el mundo les está enseñando una palabra mentirosa y falsa acerca de todos los temas. Y eso es precisamente lo que dice allí en el Salmo 78. Si me pone Lina el versículo 5 y lo miramos acá en la pantalla. La palabra. Diga conmigo, la palabra tiene que ser el cimiento, el fundamento. Dice que Dios le emitió sus leyes. Diga conmigo, su palabra a Jacob. Y cuando habla de Jacob no habla de un individuo, habla del pueblo de Dios. Entregó sus enseñanzas ¿a quién? A Israel, el pueblo de Dios. Diga, el Señor nos ha dado su palabra. ¿Para qué? Dice, las ordenó a nuestros antepasados, les dio la palabra, nos dio la palabra y nos ordenó que la enseñemos ¿a quién? Diga conmigo, a la siguiente generación. Dígalo fuerte, a la siguiente generación. Así de que la palabra es importantísima. La familia juega un rol grande. ¿Por qué? Porque ya hablamos que la influencia más grande que hay sobre un ser humano es la familia. Así no haya sido su familia verdadera, donde se crió es su familia y esa ha sido la influencia más grande sobre su vida. Por eso entonces, como la familia tiene que estar saludable y fuerte, la iglesia tiene que trabajar duro para que las familias sean saludables y fuertes. Por eso en esta iglesia hay conferencias de matrimonios. Bueno, usted no dice amén porque usted nunca viene. Tienen que haber conferencias para hombres, conferencias para mujeres, conferencias para padres, enseñanzas en los grupos de crecimiento, para hombre, para mujer, para matrimonio, para padre. La iglesia está allí. ¿Y por qué el pastor tantos eventos? ¿Y por qué otra conferencia de matrimonio? Mi matrimonio está bien. No, no está bien. No diga mentiras. Ningún matrimonio está volando aquí. No hay matrimonio sobre la tierra. Hasta el mío necesita una palabra de Dios frecuentemente. Y si su matrimonio no necesita una palabra, pues venga, hermano, háblenos y enséñenos porque yes. Entonces en la iglesia debe haber un énfasis en fortalecer la familia, en fortalecer la relación de padres a hijos y de hijos a padres en el nombre de Jesús, hermano. Porque la familia juega un papel importante. Pero entonces vamos a la iglesia. La iglesia juega un papel súper importante porque en la iglesia tenemos jóvenes cuyas familias no están aquí. Dile a tu vecino, en la iglesia hay jóvenes que no tienen su familia aquí y tú estás llamado a ser la familia que influencia a esos jóvenes por la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ahí está el cordón de 3 dobleces, se lo estoy tejiendo, amén. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad y la toma. Muchas veces en la familia
hay gente no cristiana, pero en la iglesia, el que es iglesia, porque el que está visitando, pues es visita, oramos que se salve. Levante la mano a la iglesia. Todos somos cristianos. Hello. La familia incluye no cristianos, en la iglesia solo cristianos. La familia es una institución temporal, la iglesia es eterna. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.